Buenos días. ¿Cómo estás? Tenías razón hace ratito, Pami. Tenemos hoy una gran responsabilidad. Y bueno, después de no encontrarnos por estos espacios, después de 5 años y una pandemia de por medio, hoy tenemos una responsabilidad que a mí me gusta nombrarla desde un lugar. Y esa responsabilidad es la de ser testimonio. Pero no el testimonio de las personas que llegamos acá o que sobrevivimos a la pandemia. Es una responsabilidad acerca del testimonio de los que precisamente no lograron sobrevivir y que hoy no tienen voz y que hoy no pueden estar acá porque ya están muertos. Entonces, nuestra responsabilidad es dar testimonio a la voz de los sin voz el día de hoy. Porque si lo pensamos bien, hoy es el primer día del resto de nuestra existencia. Porque si lo pensamos bien, hoy es el primer día del resto. Hoy es el primer día. Hoy es. Hoy. Entonces, no lo pensemos y vivamos una existencia plena y digna, con lo cual lleguemos a transformarnos. Quisiera dedicar esta conferencia a las personas que celebraron o conmemoraron un día importante el martes pasado, que fue el Día Mundial por el Tratamiento de la Esclerosis Múltiple. Esta conferencia va dedicada a esas personas, a sus múltiples recaídas y también a las más esperanzas rehabilitadas que tienen todo el tiempo. Eso me hace cambiar un poquito el subtítulo de mi conferencia, que por un momento se va a llamar de cómo recaer con elegancia y surgir transformado. Me caigo y me levanto. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente, a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia. Recae como si nunca antes. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. Es lo más recaído. En lo más recaído, hay siempre algo que pugna por rehabilitarse. Pero nosotros, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recayente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba a abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe en dónde está. Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración. En efecto, somos los más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, en donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración. Y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. Por mi parte, yo ignoro también cómo recaemos y cómo nos rehabilitamos. Sin embargo, me gustaría ensayar hoy con ustedes una respuesta a esto que he leído de Julio Cortázar. Por ello, el subtítulo inicial anunciado para mi conferencia fue Hacia una poética existencial.
me gustaría platicarles un poquito cómo vamos a trabajar el día de hoy, porque se me ocurrió no solo hacer una conferencia en donde yo hablara y en donde hubiera conceptos o algunas ideas que me gustaría compartirles. Y entonces pensé que durante la conferencia vamos a hacer unos pequeños espacios, algunos serán de silencio, otros de interactuar entre ustedes, para ir compartiendo e ir respondiéndonos a algunas preguntas que nos acerquen, que nos acerquen a la construcción de nuestra propia poética existencial. Y no puede ser de otra manera, sino es vivencial. Bueno, vamos a ir entonces haciendo algunos ejercicios que tienen como fundamento algo que le escuché el año pasado a Daniel en una conversación en YouTube con Roberto Munchi en Argentina. Daniel le decía, la afectividad es un dispositivo relacional, y hoy vamos a ver cómo la construcción de una poética existencial es un dispositivo que se basa principalmente en lo afectivo, y lo afectivo en lo relacional. Y como sabrán algunas de ustedes que crean arte, como nos decía Rolomé, la creatividad también es un encuentro. Entonces desde ahí vamos a construir el día de hoy. Bueno, un comercial. El libro de Vita Emotiva de Daniele no está traducido al español, pero lo que sí está traducido es un artículo que se llama No se ve bien sino con el corazón, la intuición emocional del sentido y los valores, que está en una revista de las 25ª jornadas de AESP del 2021, que se llama El cuidado que humaniza. Y esas también están en PDF gratis. Así se puede decir, porque ellos los distribuyen gratis. Bueno, permítanme contarles una historia. Hace muchos años, en los pacientes de Ismael, desarrollé una relación con una amiga muy querida, en donde cuando nos veíamos, nos preguntábamos simplemente una cosa. Nos preguntábamos, ¿de qué color estás hoy? ¿De qué color te encuentras hoy? La respuesta que nos diéramos, ya fuese colorida, metafórica, nos llevaba a tocar mucho de nuestra sensibilidad en ese momento. Casi, bueno, equivalía a una manera de preguntarnos ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Pero la metáfora era más que interesante. No sabíamos, pero estábamos haciendo una pregunta con una metáfora muy schelleriana, muy de Max Scheller, cuando habla de la coloración emocional en nuestro vivenciar real. Hace un rato pasó por mí a mi casa un chico que se llama Daniel, al cual no conocía, lo conozco y probablemente nunca volveré a ver. Y curiosamente veníamos conversando acerca de cómo nos había ido en la pandemia. Me platicaba que su papá murió, yo le platicaba que también el mío había muerto. Ninguno de los dos de COVID, afortunadamente, no sufrieron ello. Y veníamos intercambiando un poco nuestras maneras de estar en el mundo el día de hoy a partir de esto. Y curiosamente me hizo recordar una pregunta con la que yo quería comenzar a compartir con ustedes esto. Yo me preguntaba, ¿de qué color estoy hoy? ¿De qué color hoy llego a este congreso? ¿De qué color llego a convivir con las personas a las cuales no he visto desde hace 5 años? Algunas ni las conozco. Muchas no las veo desde aquí. Después de la segunda fila no veo nada. Aquí no alcanzo a ver lo que estoy leyendo. Pero ustedes comprenderán que después de 5 años
que no nos vemos, yo no me iba a permitir que me vieran con lentes el día de hoy. Entonces, bueno, pues, si digo algo que no está aquí, tampoco lo sabrán y lo estaré inventando. Pero me gustaría que nos tomáramos un momento, un pequeño momento para ir reflexionando, porque con estas preguntas vamos a intentar hacer algo al final de la conferencia, si nos da tiempo. Entonces pregúntate, ¿de qué color llegas hoy a este día? ¿De qué color llegas a este congreso? Tómate unos segundos para identificar tu color. No tiene que basarse en la paleta de colores de Van Gogh o de Frida Kahlo o de la teoría del color. Es ¿qué color, con qué color tocas hoy cuando escuchas esta pregunta? Y bueno, en todo caso, si te sirve anotarlo o solo registrarlo en tu conciencia y guardarlo ahí un ratito para al rato compartir. Y es que si lo pensamos bien, hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Esto parece en primera instancia un enunciado afirmativo, exclamativo o declarativo, pero en realidad se trata de un enunciado interrogativo. Es una respuesta, como diría el filósofo argentino José Pablo Feynman. Es la cosa puesta ante nosotros, ante nosotras, ¿no? ¿Qué significa eso de que hoy sea el primer día del resto de nuestras vidas? Bueno, como lo quiero trabajar el día de hoy, es que eso es una pregunta. Todo inicio nos cuestiona sobre cómo vamos a caminar sobre la marcha. ¿Qué de importante tiene reconocer que el primer día del resto de nuestras vidas es una interrogación? Bueno, en primera instancia, que esta frase puede abrirnos a muchas preguntas, a muchos cuestionamientos. Algunos que nos hacemos nosotros mismos y nosotras mismas, y otras que captamos y que nos hace la vida. Por ejemplo, ¿cómo he de vivir este primer día? ¿Y el resto? ¿El día a partir de mañana? ¿Debo elegir o solamente dejarme llevar? ¿Debo vivir con esos valores, con esas pequeñas virtudes de las que hablaba ahorita Daniele, o debo aspirar a las grandes virtudes? A final de cuentas, para mí, esto desemboca en una pregunta interesante, que es simplemente ¿para qué? Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. ¿Para qué? Entonces, en un primer momento, aceptar la pregunta, cualquiera de estas que acabo de mencionar u otras que a cada quien se le ocurran, es reconocerme como preguntado, como ser interrogado. Y ante esta interrogación me veo interpelado, llamado a habitar la pregunta y a responder. Dije habitar, me sonó a evitar. Habitar la pregunta. Soy respuesta al otro y soy responsable por el otro. Ello, en un sentido simplón, no significa que la responsabilidad es la habilidad para responder, una responsabilidad. La responsabilidad existencial de la que nos habla Franklin es mucho más profunda. Para decirlo con Dostoyevsky, parafraseándolo, podemos decir: soy responsable por algo, por todo y ante todos. Yo aún más que todos. Esto significa que mi responsabilidad, cuando es cumplida, transforma el mundo y me transforma a mí. Y al transformarme a mí, transforma el mundo. No podría ser de otra manera. Entonces, la manera en que respondemos sí importa. Aunque por ahora detengámonos aquí y quedémonos en que nos encontramos en primera instancia en un estado de interrogado.
La existencia es estar en un estado constante de interrogación. ¿Cuáles son las condiciones y cuál es la materia prima a partir de la cual podemos construir nuestra poética existencial? Bueno, según nuestro querido Max Scheler, dos elementos son la materia prima. Uno, el primero, los destinos. Lo dijimos en clase, ¿verdad? Los destinos, sean cuales sean los que nos toquen vivir. Y lo segundo es la estructura del ambiente, que podemos reconocer como el contexto en el cual nos encontramos, lo que nos acontece, los eventos que mencionaba Daniel, ¿no? Esa es la materia prima de aquello que sucede y sin la cual, cuando intentamos desaparecerla porque no nos parece agradable, entonces también desaparecemos nosotros y nosotras. Franklin nos decía, los destinos biológicos, psicológicos y sociológicos son parte de nuestra existencia, pero también nuestra existencia, y ahí viene la otra materia prima para la construcción de nuestra poética existencial, son las tres actitudes posibles para responder a ello. Estas también son de Scheler. Primero, podemos constreñirnos, hacernos del tamaño de la realidad que se nos presenta y no intentar ningún movimiento distinto. En segundo lugar, dice Scheler, podemos estar por encima de nuestro destino y de nuestro ambiente conociéndolo. En términos logoterapéuticos estamos hablando de autodistanciamiento. Y en tercer lugar, dice Scheler, podemos entregarnos u oponer resistencia a ese destino y a esa estructura ambiente. En términos franklianos estamos hablando de antagonismo psiconoético facultativo, salto existencial, etc. Y también podemos estar hablando de autotrascendencia. Bueno, como nadie puede salvarse de un destino ni de ninguna estructura ambiente, les comparto una segunda pregunta que se me ocurre en este momento, para este momento más bien. ¿De qué me siento absolutamente orgulloso en mi vida? Tómate un momento para preguntarte, ¿de qué me siento absolutamente orgullosa en mi vida? ¿Qué es aquel momento sin el cual yo no sería la persona que soy hoy? ¿Qué fue aquello que me aconteció como si fuese una triada trágica? Y también desde el amor, ¿por qué no? Que me hizo reconocer lo profundo de la existencia, como también decía. ¿Qué momento fue para mí como un ápax existencial? Ese momento en donde mi vida cambió absolutamente de ahí en adelante. Si has logrado reconocer eso de lo que te sientes orgulloso o orgullosa, ahora suma también la siguiente pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me siento orgulloso o orgullosa de aquello que yo ni siquiera elegí, que me tocó vivir y ante lo cual di respuesta? Bueno, vamos a hacer un paréntesis cultural. La pregunta ¿por qué? Sigue siendo una pregunta válida incluso en terapia. A mí me han enseñado a que la quitemos y entonces preguntemos ¿para qué? Pero si quitamos el por qué y dejamos de preguntarlo,
entonces también estamos preguntando por la posibilidad de abrirnos a las preguntas y al filosofar. ¿Por qué? Es una pregunta fundadora del filosofar, que no necesariamente tiene que ver con ni con lo esencial, ni con otra palabra que se me acaba de olvidar. Con las causas, gracias. También tiene que ver con una apertura a este estado de interrogado en que nos encontramos. ¿De qué y por qué te sientes absolutamente orgullosa en tu vida? Dice un fragmento de la Sociedad de los Poetas Muertos. En principio es Whitman y ya después es el maestro al que corre por enseñar cosas que no deberían a sus alumnitos. Dice: oh mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de desleales, de las ciudades llenas de necios. ¿Qué de bueno hay en estas cosas, oh yo, oh mi vida? Respuesta: que tú estás aquí, que existe la vida, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será tu verso? A partir de la pregunta que acabamos de hacer hace un ratito sobre de qué me siento orgullosa o orgullosa en mi vida, quisiera compartirles 3 preguntas y que después intercambiemos un pequeño diálogo y entregamos a la derecha, a la izquierda, adelante. ¿A qué respondí en aquella situación? ¿Qué aporté de mí al mundo con aquello? ¿Y qué actitud de las mencionadas realicé? Tomémonos un par de minutos para conversarlo con quien tengamos al lado. Bueno, si lograste hablar o escuchar a propósito de lo que una persona era y luego fue distinta a partir de esta situación, y no solo por lo que le tocó vivir, sino por la respuesta que dio, entonces la noticia es que además de que te estabas relacionando con una persona que tiene un nombre y un apellido, también te estabas relacionando con alguien no desde un ser que es, tampoco solamente desde un Dasein, como lo trabaja Heidegger, sino desde un existence, como lo trabaja Karl Jaspers. No por nada la perspectiva kantiana tiene que ver con el existence análisis, no con el Dasein análisis. Entonces creo que ahí hay una raíz más jaspersiana que heideggeriana en nuestra perspectiva. Lo que nos propone Jaspers precisamente con ese existence es que podamos distinguir entre lo que es y de lo que es posible, el ser posible de cada uno y cada uno. Hace rato Daniel trabajaba esto a propósito de Scheller y de Franklin, ¿no? De Ulsa, de Wiesen, el tipo de la conciencia a la que podemos como nos podemos vivir los seres humanos. Pero entonces, en este sentido, para poder concretar una poética existencial, nos hemos de dar cuenta que somos posibilidades. No que tenemos posibilidades afuera o qué chances tenemos. No, somos posibilidades. ¿De qué? ¿Y frente a qué? De todo y frente a todo. Pregúntense, esta palabra no estaba incluida, pero ya que estamos por acá. ¿Cómo carajos hicimos para llegar aquí después de una pandemia? Y muy probablemente sí haya un espacio para los que pudieron resguardarse en casa. Pero incluso estando en casa, algunas personas se contagiaban sin saber cómo. Entonces no tiene que ver solamente con eso. ¿Cómo existimos
hicimos, qué posibilidades trajimos al mundo para llegar hasta aquí el día de hoy. Algunas de esas posibilidades, nos dice Karl Jaspers, son lo que él llama situaciones límite. Y en medio de esas situaciones límite, que podrían ser el equivalente, pero que no son iguales a la tríada trágica de Viktor Frankl, en esas situaciones límite es donde las personas, pandemia de por medio, tenemos la posibilidad de tocar y de mostrar lo más profundo de nuestra existencia. Es decir, en términos jaspersianos, no en términos del diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos podemos comunicar. Existencia es posibilidad y es comunicación, porque la comunicación nos abre a una de las características fundamentales de nosotros y nosotras como seres humanos, que es la libertad. Comunicarse con Jaspers es poder ver y poder trabajar por y para la libertad del otro. Entonces, al reconocer la posibilidad libre en el otro, también podemos reconocer la posibilidad responsable. Tanto la libertad como la responsabilidad son componentes de la dimensión fundamental de la existencia humana, la cual Frank llama la dimensión de lo espiritual, noógena, de lo noológico, noética. Entonces, existencia es poder ser. La existencia en cada una de ustedes, y en cada uno, y en mí también, es un poder ser. Frankl dice, cuando habla de amor y de sexualidad, que no todos, que ningún ser humano nace con una sexualidad humanizada, sino que la va humanizando mientras crece. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va eligiendo, va siendo libre, va siendo responsable frente a su sexualidad, al cómo la ejerce. Entonces, existencia es poder ser. De hecho, hay una frase que siempre digo, que leí en Frankl y que no la encuentro por ningún lado, pero ustedes créanme y ya después la buscan. Hay muchos libros de Frankl traducidos al castellano. Frankl dice que precisamente en la adolescencia y en el inicio de la juventud, la vida le entrega al ser humano su certificado de madurez existencial, es decir, su certificado de que de ahí en adelante no solo es, sino que puede ser. Obviamente antes también puede ser, pero en ese momento, en el momento de la adolescencia, ese poder ser, dice Frankl, es desde donde el ser humano capta lo profundo y lo absoluto de la problematicidad de la existencia. Este es uno de los conceptos más interesantes en Frankl, que tiene que ver absolutamente con la filosofía. La adolescencia es aquel momento donde podemos captar con absoluta hondura la problematización o la problematicidad de la existencia. Es decir, el momento donde nos damos cuenta que las cosas no nos son dadas, sino que son dadas para algo. Y también es el momento donde no podemos correr a que alguien responda por nosotros o por nosotras, porque al final, si corremos hacia allá y esa persona nos comparte su modo de ver la vida, hemos de decidir si le hacemos caso o no. Entonces, esa problematicidad de la existencia es pasar existencialmente a nuestra mayoría de edad. ¿De dónde se saca esto, Frankl? Muy sencillo. Del texto de Immanuel Kant, ¿qué es la ilustración? Cuando responde a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Y Immanuel Kant dice, es el periodo humano donde llegamos a nuestra mayoría de edad. ¿Qué significaba la mayoría de edad para Kant? El clásico sapere aude, el atrévete a pensar, el salir de las creencias, de esas fe a las que teníamos que seguir. Es decir, una edad desde donde teníamos que atrevernos, según
el buen parecer de Kant de que los seres humanos somos racionales. Hay una analogía en esto con Frankl. Frankl nos dice, nuestra mayoría de edad es donde nos atrevemos a existir. Y cuando Frankl habla acerca de las circunstancias hondas y terribles por donde tiene que transcurrir todo ser humano, es decir, la tríada trágica, él se inventa su propia palabra y dice: atrévete a sufrir, osa sufrir. Es decir, atrévete a hacer algo por más que duela y por más que cueste trabajo y por más proceso que tengas que hacer para responder ante eso que hoy amenaza con destruirte. Sea lo que sea, una pérdida, un duelo, una pandemia, lo que sea. La invitación, además de que con Kant y con Frankl, sería para poder ejercer una poética existencial, que nos atrevamos a existir, no solo a ser ni solo a vivir. Y bueno, con ello estaríamos proponiendo no solo, cada una con sus acciones, no es mi propuesta, no solo una poética existencial, sino una proética existencial, donde cada uno y cada una va descubriendo cómo vivir. Y en ese descubrimiento no se descubre solo a sí misma, descubrimos también a los otros. Existencia es relación. Podemos plantear una tercera pregunta. ¿Qué pide de mí la vida en este momento? Justo en este momento, no aquí sentados, pero sí en este momento de nuestra vida, ¿qué pide de mí la vida? ¿A qué posibilidades me abre esa petición? Tomémonos un par de minutos para responder esa sencilla pregunta. Mejor un poco menos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Total, muchos ya la traían resuelta porque son responsables y van a terapia y todo. Y hacen autoanálisis existencial, como diría Frankl. Bueno, dentro de todas las posibilidades que tenemos como existencia, como existencia, lo es también el momento aquel en que tomamos conciencia de nuestra finitud, que es parte de la problematicidad de nuestra existencia. Tomamos conciencia de nuestra imposibilidad de ser. Viktor Frankl nos dice en el último libro, o en el más reciente libro que han traducido de él, que se llama Asumir lo efímero de la existencia, lo siguiente: la vida de un hombre es un continuo decir adiós. La muerte es solo un punto final de ese adiós constante, de ese proceso continuo que de algún modo consiste en ir muriéndose. Y esto se parece más, este ir muriéndose, a la propuesta de Jaspers en la tríada trágica, en las situaciones límite, donde la muerte no es solo vista como el fin de la vida. Es más, les voy a platicar cómo lo dice Jaspers. Existir es ya estar en situación, pero reconocer mi existencia como posibilidad es abrirme a las situaciones límite. Eso es lo que nos dice Karl Jaspers. Claramente, también podríamos vernos como personas que no respondemos. Podemos vernos como personas
que nos cerramos ante la situación y que no nos vemos como posibilidades. También esa es nuestra posibilidad. Suena una posibilidad un tanto inauténtica, existencialmente hablando, pero también es nuestra posibilidad. Les comparto otra pregunta. No quería llegar a esta, un poquito más fuerte, pero... ¿de qué manera me gustaría acudir a la cita con la muerte? ¿De qué manera me gustaría llegar a esa cita existencial que es mi propia muerte? Había notado que podíamos tener espacio para compartir, pero creo que eso sí nos tomaría mucho más tiempo. Entonces vamos a continuar. El primer día del resto de nuestras vidas es un recorrido de la nada del futuro, donde no hay nada necesario, al ser del presente desde donde elijo, para llevarlo al haber sido del pasado, donde lo es para siempre, donde está seguro, donde se salva y me salvo en ello. Es decir, si seguimos la propuesta de Viktor Frankl, el tiempo existencial en el que podemos poner atención, porque implica el futuro y el proyecto, es el pretérito perfecto compuesto. El pretérito perfecto compuesto desde donde decimos yo he sido, que no tiene la misma profundidad y la misma importancia existencial que yo fui, o yo era, o yo hubiera sido. Este es un juego de palabras para hablar de lo que Viktor Frankl llamaba como el granero. Pero habría que entender de otra manera el granero. En ese granero está todo lo que hemos sido y que, a diferencia del pasado simple, tiene una continuidad con lo que soy el día de hoy. Ese pretérito perfecto compuesto no solo está en el pasado, está en el presente y también me lleva hacia el futuro. Es decir, me acompaña en la construcción, hoy que es el primer día del resto de nuestras vidas, hacia una poética y hacia una proética existencial. Hablando un poquito desde el tema de la poiesis, quiero rescatar un breve fragmento del diálogo de una maestra de Sócrates en el banquete. Diotima muestra a Sócrates lo siguiente: la idea de creación, poiesis, es algo múltiple, como la esclerosis múltiple. Es algo múltiple, pues en realidad toda causa que haga pasar cualquier cosa del no ser al ser es creación. Y los artífices son todos creadores. Poietai, poietai. Es decir, poiesis, poesía. Y también poéticos, o poetique. Entonces, desde ahí, cuando damos una respuesta frente a las situaciones, al destino, a la estructura ambiente, lo que estamos haciendo es poner en el mundo algo que todavía no está y que es la transformación de ese mundo, más que el cambio, la transformación. Y también me estoy transformando a mí de una manera que no estaba en este mundo antes. Esa confianza antropológica de la que hablaba hace ratito Daniel con el tema de Gewisse y el ser que todavía no es, que aún no es, pero que puede llegar a ser. Para ponerle un enunciado ahí a la presencia ignorada de Dios de Frankl, puede llegar a ser en la construcción de una poética existencial. No le digan a Frankl porque luego se enoja de que le corrijan la mano.
Morin decía hace un rato, nos dice que creatividad y creación es siempre relación. Es decir, es la relación, el encuentro más bien, entre el creador, el voluntario, y la situación que se vive. Sin encuentro no hay creatividad. Sin destino, sin situación, ambiente, no hay posibilidad de una poética existencial. Si no, le llamaríamos a eso de otra manera, quizá el libertinaje que tanto critica Franklin. Para poder ser, estamos en medio de lo que ya es. Para poder volvernos creadores y creadoras, hemos de encontrarnos ante lo que ya es. Y una de las cosas que ya es que la vida nos presenta, además de los hechos, preguntas. Preguntas, preguntas. Por eso, la búsqueda, el hallazgo y la realización de sentido pasa por escuchar la pregunta y ensayar una respuesta. Claro, la respuesta no es ni lógica, ni racional. En todo caso, es una respuesta que responde desde una lógica afectiva, como ya bien dijo Daniel en sus textos. Como ustedes verán, venimos de ahí, desde esa perspectiva, ¿no? De lo afectivo, lo intuitivo, lo axiológico, lo poético, con Franklin, con Scherer. Bueno, con gente como Daniel, que va aportando muchas cosas a esto. Si la creatividad es encuentro, pensemos que este encuentro se da entre el creador y el mundo. Creador, mundo. Entre el existente con sus posibilidades y las preguntas del mundo que lo posibilitan. Bueno, desde ahí, algunas personas, ojalá todas, viviéramos un poco a lo Cortázar en este sentido. Dice, yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Lo cual no quiere decir simple y vil negación. Quiere decir respuesta. Quiere decir aporte. El testimonio de esa poiesis, de esa creación, es una poética, poietique, que en nuestro caso ha de ser posible en la existencia de aquel o aquella que crea. Quienes no aceptan el mundo como les es dado. La creación es una respuesta, la poética una responsabilidad. Hay quienes podemos decir ante las situaciones que no tenemos los elementos suficientes, ya sea afuera, adentro, para dar respuesta. Y entonces, Rilke nos recuerda algo que nos va a advertir de dar respuestas fáciles. Si su diario vivir le parece pobre, no le culpe a él. Acúsese usted mismo, usted misma, de no ser lo bastante poeta para lograr descubrir y atraer sus riquezas. Para un espíritu creador no hay pobreza, ni hay tampoco lugar alguno que le parezca pobre o le sea indiferente. Lo cual nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Han oído hablar del diario terapéutico, los diarios? Iba a decir los diarios existenciales, pero ese es un programa de un amigo. El diario terapéutico, el logodiario. Bueno, para esta conferencia se me ocurrió que un diario terapéutico podría ser un diario hacia la configuración de mi poética existencial. Y ese diario podría tener una simple y vil pregunta a la cual pudiéramos asomarnos al final del día. Esa pregunta es: ¿qué le entregué a la vida hoy? ¿Qué le entregué a la vida hoy? ¿Qué sentido tuvo la vida, mi vida, o mi vida, a partir de mis respuestas?
son la materia prima, la poiesis, la existencia, la muerte. Podemos empezar a saborearnos y vivir una vida de manera que nuestra muerte sea una suprema injusticia, como diría Miguel de Unamuno. Una existencia amable, es decir, capaz de ser amada, para convertirnos, cuando muramos, en una presencia existencial para los otros, como diría Jaspers. El verdaderamente amado, cuando muere, se convierte en una presencia existencial. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Quizá al final de esta conferencia podamos ver en la perspectiva de la responsabilidad que se trata de un enunciado interrogativo e imperativo, ambas al mismo tiempo. ¿Qué haremos en este día inaugural? Cito nuevamente al poeta en Cartas a una muchacha. Y quizá es mi deseo para ustedes también. Ojalá la vida se le abra puerta tras puerta. Ojalá encuentre en sí misma la aptitud para confiar en ella y el aliento necesario para otorgar justamente a lo difícil y pesado la máxima confianza. Me gustaría repetir siempre a los jóvenes una sola cosa. ¿Ven por qué les dedico? Puro joven, pura joven. Casi lo único que sé con seguridad, dice Rilke. Hemos de mantenernos en lo difícil, en lo que pesa. Esta es nuestra parte y nuestra herencia. Hemos de adentrarnos hondamente en la vida, que la soportemos y sea para nosotros carga y peso. En torno nuestro no ha de haber placer, sino vida. En este sentido, toda poética existencial ha de ser necesariamente irresignada. Se tratará de una conformación personal ante un mundo y una realidad que se nos imponen siempre. Sin embargo, cada uno, cada una, hemos de poder dar respuesta. Una que sea creativa ante el apabullante espectáculo de la realidad. Con cada respuesta iremos conformando no solo una vida, sino una existencia poética. Cada respuesta ha de traer al mundo algo que no existía antes. He aquí la creatividad poética existencial. A través de lo expuesto hasta ahora, creo que no habría solo cambio, sino transformación. Pues como describe otra vez el poeta checo Rainer Maria Rilke, nuestra vida transcurre transformándose. Nuestra vida transcurre transformando. Al igual que Jaspers o Franklin hablan de sus situaciones, de sus existenciales, el primero las llama situaciones límite y el segundo tríada trágica. Pienso que la transformación es parte no de algo trágico, sino poético. Transformación es correr el riesgo de la incertidumbre, de la duda y la perplejidad. Ir hacia una poética existencial que se abra a las transformaciones es caminar peregrino, esperanzado y realista, sabiendo que no llegará y aún así sigue en el camino, sin saber a dónde será conducido. Una poética existencial invita a abrirse a los interrogantes de la vida, a apropiarse de ellos, de ellas, reconocerse en ellas y estar dispuesta a ser transformado, a ser otra diferente al que reconocemos en el espejo de los otros. En suma, responder de y por lo otro a partir de mí. Es abrirme a un posible sentido de vida con elegancia, es decir, con gracia y sencillez. Transformémonos y rehabilitémonos, porque también nos tocará acompañar a otros en sus transformaciones y rehabilitaciones. Entonces, transformémonos hoy, que es el primer día del resto de nuestras vidas. Porque
si lo pensamos bien, hoy es el primer día del resto de nuestras vidas y mañana también.